Ani, Bernardo, un día muy especial hoy, están de festejo todas las personas, no solo ustedes los creadores de esto, sino las personas que están trabajando acá, porque ya de entrada llegamos y vivimos un clima de alegría en estos 40 años que bueno, inicialmente Ani nos va a empezar a contar cómo surgió este estudio del Río Fernández, hoy ya continuando con la segunda generación, tercera. Bueno, la verdad que cuando uno es joven tiene siempre muchas ilusiones, muchas ganas y empieza a diagramar su vida y bueno, y Miguel me dijo, cuando nos recibamos y nos casamos nos vamos a vivir a Chañar. Y entonces ahí empezaron, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Si había lugar para las profesiones que teníamos, Miguel abogado, yo contadora. Y bueno, y nos vinimos a Chañar y nos fijamos un plazo de 5 años, si no nos iba bien teníamos que buscar otro destino, porque éramos jóvenes y bueno, y queríamos crecer en lo de uno realmente, ¿no? Bueno, instalamos el estudio y bueno, todo fue un desafío porque cuando nosotros nos retrotraemos a 40 años atrás, no había primero muchas mujeres profesionales, no es que las facultades estaban inundadas de mujeres, había algunas mujeres que eran profesionales. En el área de la parte de las ciencias económicas, no es que abundaban mujeres que estudiaban esta profesión porque siempre era como una profesión más vinculada a lo masculino, al hombre. Bueno, y vinimos y aceptamos este desafío. Yo tuve muy buena acogida de mi familia, apenas llegué, o sea, toda mi familia de acá. Y eso me dio mucho impulso en el sentido de decir, bueno, estamos acá, estamos para acompañarte, estamos para apoyarte. Ese no es un tema menor. Bueno, uno ya se empieza a hacer cargo también de algunos negocios familiares, entonces empieza a darle un sentido a la profesión, que al principio, tengo que decir, no fue fácil, y que uno estaba esperando que llegara el cliente. Y así empezaron a transcurrir los años, uno cada vez se fue perfeccionando y especializando más en determinadas áreas o en determinados temas. Yo he sido una estudiosa y soy una estudiosa permanente, vivo estudiando, me gusta mucho lo que hago. Es una vocación y el estudio fue una creación en su momento, y tener un estudio como el que tenemos ahora, bueno, fue hoy cuando Bernardo me saludó, me emocioné mucho porque uno va dejando cosas en el camino. Uno, para ser un profesional dedicado a su profesión y máxime en una profesión tan cambiante como esta, en el camino va dejando cosas, porque no podemos hacer todo lo que nos gusta, sino tenemos que hacer lo que muchas veces el deber llama, los vencimientos, los tiempos, y bueno, y la persona que está del otro lado, que confió en nosotros no podemos defraudarla. O si alguna vez uno comete algún error, bueno, yo siempre digo, nosotros somos un estudio de gente honesta, no de gente infalible, porque somos humanos. Entonces, bueno, no fueron sencillos los comienzos, no fueron sencillos los comienzos. Tratar de imponer una profesión en el mundo de los hombres siendo una mujer y bueno, y querer capacitarse y perfeccionarse en lo que uno hacía. Los tiempos cambiaron mucho también. Antes no teníamos tantas normas, disposiciones que todos los días tenemos ahora 6 normas o 6 disposiciones por día y las tenemos que saber para comentárselas a los clientes. Antes era bastante distinta la profesión. Yo empecé a ser profesional cuando las declaraciones juradas de ganancias se escribían en unos formularios celestes y otros bordó y a mano.
De ahí recuerdo una vez, después pasamos a los disquetes, que a los chicos que estoy hablando esto dirán, pero ¿qué es lo que dice esta mujer? No había computadoras en los estudios. Para comprar la primer computadora nos tuvimos que poner de socio 3 personas de lo cara que eran. O sea, cosas que la tecnología nos ha pasado por arriba y nos tuvimos que ayornar a los tiempos. Y siempre decía, cuando íbamos a la FIP a entregar esos disquetes, había gente que iba con cajas que tenían 60 disquetes. Y yo decía, ay, ojalá que algún día yo pueda tener, porque yo iba con una caja de 25. Bueno, ahora, imagínate si tuviera que llevar los disquetes de las declaraciones juradas. Tendría que contratar un camioncito más o menos. Pero bueno, son todos los cambios a los que uno tuvo que ayornarse. Yo tuve una dicha muy, muy grande, y la dicha muy grande fue que siempre tuve mucho acompañamiento de mi familia. Tuve una familia muy generosa que me permitió capacitarme, seguir estudiando, que si tuve que viajar, viajé. Tuve el acompañamiento de mi marido, que siempre dijo, es tu profesión y te tenés que desarrollar. Y tuve la dicha de tener un hijo que lo entendió. Y la segunda dicha grande que tuve, que en un momento determinado Bernardo me dice, mamá, yo voy a ser contadora. Y cuando me dice, yo voy a ser contador, dije, bueno, este estudio tiene continuidad. Y al tener continuidad, entonces nos arriesgamos a hacer este edificio nuevo, a tener estructuras nuevas, a seguir con la misma fortaleza que veníamos trayendo, porque evidentemente había una sangre joven que estaba impulsando todo esto. Como digo siempre yo, muchas veces en la vida es difícil formar estas estructuras, pero también es muy difícil mantenerlas. Y yo me tocó formar y a Bernardo le toca mantener, y le toca mantener pobre también sobre algo que formé yo. Entonces, y que hoy tratamos de ayornarnos y que el formador sea él y yo que esté de acompañante, porque ya después de 40 años de profesión tengo que descansar un poco, pero asimismo jodo bastante todavía, viniendo todos los días a las 7 de la mañana y yéndome todos los días a las 7, 8 de la noche. Ahora me retiene un poco el hecho de que como tengo una nieta, quiero ir un rato antes a ver a mi nieta para compartir un rato con mi nieta, si no viviría acá adentro. Y los fines de semana no vengo, pero asimismo me armé un estudio en mi casa igual que este, o sea que ahora estoy entre los dos. Cuando dejo de trabajar acá, me voy y trabajo un rato allá, y los fines de semana igual. Pero bueno, es parte de la vida de uno. Muchos recuerdos uno tiene cuando cumple estas fechas así muy puntuales. Mi viejo laburando al lado mío, mi vieja siempre acompañándome, qué sé yo, son muchos recuerdos lo que uno va teniendo, y esto no deja de ser muy importante. Pero bueno, rescato los seres más importantes que uno tiene en la vida, que son Miguel, Bernardo, la incorporación de Natalie, ahora ya Aurelia ya la traemos en el estudio para que desde el cochecito sepa cerrar un balance, por ejemplo. Y bueno, y la tenemos, y por más que le pongamos la reina batata, está enfrente de las computadoras cuando nosotros cerramos balance. Pero bueno, es el balance positivo de la vida. Muy lindo, Ani, y quiero relacionar esto porque ustedes están muy arraigados al campo también. Entonces lo que suele ser algo común, digamos, con las generaciones de que los padres le van dejando lugar a los hijos en el campo, en este caso también se da en este estudio. Y bueno, la realidad está plasmada en, como dijiste bien vos, el camino que sigue Bernardo, ¿no es cierto? Y comentanos, para cerrar esta linda historia, desde tu comienzo cercano a esto, estudiando, hasta bueno, llegar hoy a tener ya, estar a la par, ¿no es cierto?, de Ani en cuanto a las decisiones y demás. Bueno, no, creo que en realidad el tema o lo central es que, bueno, vos lo decías antes, ¿no? Esto de un poco de las empresas de campo, de las empresas familiares de campo. Bueno, después de todo, nosotros si lo pensamos o nos retrotraemos un poco, en realidad nuestro origen está ahí, ¿no? Partimos de ahí, partimos desde ese lugar, y también
esto de siempre es una pavada, pero siempre en la familia, en la familia más íntima, ya desde mi bisabuelo, mi tío abuelo, todos muy preocupados también por esta cuestión de cómo llegar a lo abstracto, ¿no? Porque es como que por un lado estaba toda esta cuestión del trabajo manual y del campo y de todo, pero también eso tenía que tener una correlación con la vida económica de la familia, con la vida económica de la empresa y con los números que significaban eso, ¿no? Llegar a ese abstracto que era el número que condensaba la historia de todo lo que se había producido en un año, ¿no? Y bueno, ya siempre Ani cuenta, hoy no la contó, pero siempre cuenta que cuando ella era chica era como todo un acontecimiento ir a llevarle a Venado Tuerto los papeles al contador, y que se reunía toda la familia y toda la familia partía junta para ir a llevar los papeles al contador, a pesar de que mi abuelo llevaba su propia contabilidad del campo, porque él era tenedor de libros, mi bisabuelo, digamos, y del mismo modo que también lo fueron mi abuelo y que lo fue mi tío abuelo Normando. O sea, todos ellos fueron tenedores de libros, y siempre los números del campo lo llevaban ellos. O sea, estudiaban no para ponerlo al servicio de la comunidad o de tener clientes, sino que lo estudiaban para poder sostener la empresa propia, ¿no? Entonces creo que parte de esto se va colando, ¿no? Y va llegando un poco de distinta forma o con distinta interpretación a nosotros, a nuestros días, y lo vamos viendo de otro modo, ¿no? Entonces, el hecho de que Ani haya decidido en algún momento todo esto que viene casi como de una especie de tradición familiar, abrir las puertas y hacerlo una profesión más de acceso a otros clientes, o bueno, un poco parte de este orden, de esta idea, haberla puesto a disposición de otros, para mí fue el gran desafío. Para mí yo me siento muy orgulloso de que ella en su momento haya decidido partir desde ahí y que lo haya hecho en ese momento siendo mujer, ¿no? Porque no era lo mismo ser mujer 40 años atrás y ser profesional. Hoy por hoy la Facultad de Ciencias Económicas está con más o menos un 70-30 entre mujeres y hombres. En aquel momento no, en aquel momento las mujeres que estudiaban eran muy pocas. Y bueno, y siempre tratando de sobrevenirse a esa resistencia, ¿no? Porque la mujer contadora antes lo que hacía era mayoritariamente trabajar para alguien. Era raro la mujer que decidía emprender su propio destino profesional. Así que para mí siempre partiendo de ese orgullo, y después también esto de desde chico haber estado dentro del estudio, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en séptimo grado, Ani ya me hacía ir al banco a mí, los disquetes al banco los llevaba yo, porque después el banco tomaba los disquetes en lugar de la FIP. Y ya trabajaba todos los veranos, digamos, adentro del estudio, y nada, y empecé a descubrir en el mundo de las empresas, en el mundo de las organizaciones, algo que me gustaba. Y bueno, eso que me gustaba después lo trasladé a una carrera de grado y posgrado, y así seguimos. Y bueno, y el placer y el gusto de poder estar acá hoy por hoy compartiendo el espacio y eligiendo aportarle una mirada distinta, aportarle una mirada joven y aportarle una mirada en un sentido más personal, ¿no? Viste que en la pyme la construcción es muy de uno, y el estudio ella lo hizo como ella siempre lo soñó. Y bueno, en este momento estamos en una especie de, salvando la palabra, y perdón por la palabra, pero en un sueño compartido, ¿no? Eligiendo soñar de a dos cómo queremos este estudio y tratando de llevarlo adelante del mejor modo que podemos. Para que el día de mañana, cuando me toque soñar a mí solo, yo pueda hacerlo también referenciado en eso que ella en algún momento deseó y en lo que juntos pudimos construir. Es como el desafío de la continuidad, ¿no? Y en todas las empresas de familia, de poder compartir la alegría del otro y compartir la alegría con el otro. Es poder estar a la par y disfrutarlo en el proceso. Bueno, muy lindas las palabras de los dos. Esta ha sido una nota, dejamos de lado lo técnico, lo cotidiano, un poco más a lo sentimental. Y bueno, yo quiero sumar a eso el agradecimiento, la creación, porque no fueron en estas cuatro paredes, sino las cuatro paredes que están un poco más atrás en la cuadra, en el estudio anterior, pero Somos Campo prácticamente nació acá, con el aliento de ustedes, con el empuje y la permanente predisposición cada vez que los requerimos. Así que para nosotros también es muy especial esta fecha, y bueno, les agradezco a los dos por todo, obviamente también a Miguel.
Y bueno, como bien mencionó Ani, a Nati y a Aurelia que se han incorporado a la familia. Y déjame decir, quizás lo último, que nada hubiera sido posible de todo esto si un montón de gente que no se ve, se sumara a este proyecto, como fueron los empleados que tenemos en el estudio, nuestros colaboradores, profesionales con los que interactuamos permanentemente. Pero además de todo esto, quizás lo más importante que nosotros tenemos es el caudal humano de la gente que nos tiene confianza, que nos consulta, que viene a nuestro estudio, que son nuestros clientes. Para nosotros nuestros clientes no son un número de carpeta, un número de legajo, sino que son personas muy importantes con las cuales compartimos un pedacito de su vida, y esa vida económica que ellos tienen las comparten con nosotros. Mirá si no nos vamos a sentir orgullosos que haya tanta gente que en un momento determinado dijo: los voy a elegir, que renueve la confianza año tras año. Y yo no puedo más que agradecer profundamente a todos y a cada uno, porque realmente uno ha compartido demasiado. Como muchas veces digo, hemos compartido ilusiones, proyectos, desafíos, cosas que salieron bien y cosas que quizás no salieron bien, pero que hizo a la vida de la gente, que hizo a la vida de la comunidad. Y fíjate la responsabilidad que muchas veces tenemos. Muchas veces un mal consejo, un mal criterio, un mal análisis puede hacer que una comunidad sufra el impacto de todas esas decisiones que muchas veces se toman en equipo. Si bien nosotros no decidimos, pero sí vamos acompañando esos procesos. Y vos no sabés qué gratificante es cuando después de un análisis que hacemos compartido, las cosas salen bien. Entonces ese es el premio, y el premio es mayor que podemos tener como estudio, es la confianza que renueva la gente. Así que bueno, si bien esta es una historia nuestra, los 40 años, nada podría haber sido posible si del otro lado no tendríamos los clientes que tenemos y a los cuales siempre les rendimos un homenaje desde lo más sentido, porque realmente nos sentimos vinculados afectivamente a cada uno de ellos. O sea, vuelvo a repetir que de cada uno es como que conocemos sus cuestiones, y para nosotros es un placer poder estar, simplemente estar.